mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando, como suelo mencionar. Lunes 28 de febrero del año 2022. Antes de comenzar este comentario, quiero ofrecerle una disculpa por si estornudo, no destornudo, porque ese es el Checo Pérez, no él destornuda, yo nomás alcanzo a estornudar, porque la alergia la traigo, como diría una queridísima sobrina mía, al tope. Entonces les ofrezco pues de manera anticipada una disculpa. También quiero saludar antes de empezar, porque me lo ha solicitado y además lo aprecio mucho, un queridísimo sobrino, hijo de un hermano, un cuñado mío, que a su vez es compadre de mi esposa, Juan Carlos Rivera, es el nombre de mi sobrino, y que de cariño, toda la familia decimos Juanchón, pero es Juan Carlos Rivera, y a su papá, mi estimado cuñado, Alfredo Rivera. Les mando un saludo y un abrazo afectuoso a ambos. Muy bien, entramos pues al tema. Voy a comentar con usted algo que, si bien tiene relación con lo que está sucediendo en Ucrania o en este conflicto ya no solo entre Rusia y Ucrania, sino es Rusia contra prácticamente el resto del mundo. Algunos países de mentiritas han declarado su apoyo a Rusia, y digo países de mentiritas porque creo que nadie en su sano juicio podría considerar a Venezuela, Nicaragua y Cuba hoy países reales. Es una ficción en los tres casos. Viven de la limosna que algunos países les dan, les entregan, en otros casos el pago de servicios de espionaje y policíacos, cuando el caso de Venezuela, por ejemplo, y en el caso de México, que le dan unos dólares, millones de dólares ahí por unos médicos que no sabemos si realmente lo son, pero de alguna manera pues son países de mentiritas. Prácticamente con esos dicen ahora que Latinoamérica apoya a Rusia. Es un mal chiste. Pero lo que voy a comentar tiene pues relación con lo que ahí está sucediendo. Todo gobierno intenta por diferentes vías, legítimas y a veces no tan legítimas, e incluso en algunas ocasiones por medios completa y claramente ilegales. En ese sentido, Vladimir Putin se pinta solo, y para no ir más lejos, el caso nuestro también sería un buen ejemplo. Granjas de bots, pago a periódicos que de otra forma tendrían que cerrar, como es el caso de La Jornada, por ejemplo, o de algunos sedicentes periodistas que van y aplauden ahí en las mañaneras, pero siempre la verdad sale a flote. En estos intentos de los gobernantes y sus respectivos gobiernos, hay algo que llaman los especialistas la batalla cultural. ¿Qué significa esto? Hoy, cuando las comunicaciones serán prácticamente en tiempo real, cada gobierno lucha por vender o porque sea aceptada su narrativa, como dicen ahora, o su versión de los hechos. De esa manera piensan que podrán controlar a sus gobernados en los gobiernos autoritarios, dictatoriales, o en las democracias lograrán convencerlos que voten en el siguiente proceso electoral por los candidatos del partido en el gobierno. Y eso es válido tanto para los cubanos, dictadores desde hace muchísimos años, 6 decenios, como Daniel Ortega en Nicaragua, como Nicolás Maduro en Venezuela, como la señora Kirchner y el gobernador títere, el presidente títere, que es el señor Fernández, y así en varios países en el mundo, no nomás aquí. Esa guerra cultural, pues, se libra en espacios mediáticos
en las redes sociales y no hay cuartel en esa guerra. La guerra cultural, pues, la batalla cultural, que tiene por objeto, como dije, dominar la mente, la mentalidad de las personas, de los gobernados o de los ciudadanos en las democracias, es una batalla fundamental para, piensan algunos gobernantes, sobre todo los populistas y los autoritarios, o populistas y o autoritarios, que ganándola, con todos los medios a su alcance, automáticamente unos se perpetuarían en el poder sin oposición alguna, o su partido seguiría, vamos a decirla para utilizar un término que es muy apreciado por el bulto López, que es macaneando. Hoy podemos hacer una afirmación sin temor a equivocarnos, que es la siguiente. Para todo fin práctico, Vladimir Putin ha perdido la batalla cultural. Hoy prácticamente ha quedado más que evidente ante los ojos del mundo que ha iniciado una guerra sin sentido, una guerra o una aventura militar que tiene por objeto cubrir los problemas internos en su país. De tipo económico, ha caído la economía rusa, hay descontento por la situación y además estructuralmente es un país que depende para la entrada de divisas de dos fuentes, que podrían ser las de cualquier país emergente, que venden al exterior, o materias primas o energéticos como podría ser el petróleo crudo y el gas natural. En el caso de Rusia es el gas natural, el petróleo y también granos, trigo fundamentalmente. Decía pues que ha lanzado esta guerra, esta aventura militar en contra de Ucrania y del occidente, porque no solo es contra Ucrania, con miras a tratar de ocultar los problemas que tiene su gobernación, para generar, vamos a decir, un sentimiento patriótico alrededor de él y de esa forma ganar o recuperar la credibilidad o la popularidad perdida. Sin embargo, si bien eso podría ser hace 20, 30 o 50 o 60 años, hoy es muy difícil para que un gobierno autoritario, populista, pueda ganar la batalla cultural cuando no tiene elementos concretos que podrían llevar a concluir está haciendo un buen gobierno. Los gobernados aprueban su desempeño o los ciudadanos apoyan el desempeño de su gobierno y el gobernante para apoyar a los candidatos de su partido en el siguiente proceso electoral. Repito pues, al margen de cuál sea el desenlace de esta aventura que ha iniciado Vladimir Putin contra Ucrania y contra el que se deje, ahora envalentonado llama a las pone en alerta máxima, lo que llaman eufemísticamente las fuerzas de disuasión, que serían la utilización de armas nucleares, pero de baja intensidad, no serían aquellas cosas inmensas, cohetes intercontinentales, etc. Pero hay armas nucleares que tienen una capacidad menor, pero que se utilizarían para escenarios más reducidos en términos de un enfrentamiento militar. Pero Vladimir Putin no es el único que ha perdido la batalla cultural. Aquí en México tenemos un ejemplo clarísimo, o varios podría decir, pero todos del mismo partido, que han perdido la batalla cultural. Empezando por el bulto López Obrador, que hoy para nadie es desconocido, o para nadie es un secreto ya, que este gobierno ha generado la peor tragedia económica que ha visto este país desde los años 30 del siglo pasado. En 2 años prácticamente, si no es que un poco antes, acabó con una economía que durante 20, 25 años estuvo creciendo
a tasas del Producto Interno Bruto alrededor de 2.2-2.3%, creando en promedio anualmente 450-500 mil empleos formales. Hoy, para todo fin práctico, en estos primeros 3 años, la economía no ha crecido. Es más, todavía hay un faltante. 0.1% negativo el 19, 8.2% en el segundo año y 5.5% en el tercer año. De tal manera que todavía faltaría un buen número, un buen porcentaje para decir estamos empatados. No es así. Faltan empleos formales por general, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que no hay empleo, han caído los ingresos del erario, ha dilapidado cientos de miles de millones de pesos en proyectos sin pies ni cabeza. El gabinete es, iba a decir un kinder Montessori, pero luego se me lanzan encima y diré más bien que es un kinder, es un salón de párvulos donde no hay maestro quien los controle y aquello es un desastre. Cada quien hace lo que le da su regalada gana. No hay un dirigente, alguien con una claridad que pueda llevar más o menos de manera ordenada este gobierno. Hay una incapacidad que les brota, a borbotones les brota a los funcionarios de este gobierno. Y por allá, el que no es sinvergüenza quiere serlo porque sabe que no hay forma de que pierda algo, porque se puede hacer de millones y millones y va a quedar impune por el desorden que hay en este gobierno. La persona de más confianza, que era el director jurídico o jefe de la oficina jurídica de presidencia, ahorita está enlodado en una serie de chantajes o amenazas para sacar cientos de millones de pesos para otorgar mediante algún mecanismo jurídico la libertad a alguien que está detenido, un abogado que defendía o tenía relaciones con funcionarios altos de los gobiernos anteriores. Tenemos aquí, pues, para terminar, 2 batallas culturales que las han perdido clara y evidentemente 2 gobiernos autoritarios con gobernantes populistas y con una visión casi dictatorial de lo que debe ser el gobierno. Así como Vladimir Putin quiere tener un gobierno unipersonal, así también el Bulto López. Así como aquel quiere tener un gobierno de pensamiento único, vendiendo la baratija manipulada de la historia para justificar la agresión a Ucrania, así este hombre vende un pasado idílico que solamente existe en su mente calenturienta. De tal manera, pues, que en ese terreno de la batalla cultural perdida, Vladimir Putin y el Bulto López son iguales, casi gemelos. ¿Está usted de acuerdo con esto? Si no, lo podremos seguir discutiendo en futuras mañaneras. Por lo pronto, muchas gracias y lo espero mañana martes.